De hoy una casa amiga fue, digamos, el lugar que eligieron los integrantes del nuevo espacio santafesino para, de alguna forma, también decir en sociedad, bueno, acá estamos, estos somos y queremos esto, o queremos andar por esta senda dentro del justicialismo muy heterogéneo. Recién escuchaba a la principal voz protagonista, si se quiere, decir esto y evaluar de esta forma. Muy heterogénea fue la presentación, pero sin mucho más prólogo, vamos a presentar a Alejandra Rodenas. ¿Cómo va, Alejandra? Bienvenida, buenas tardes nuevamente. Muy bien, buenas tardes y gracias por invitarme otra vez. Ignacio Martínez Kers, amigo de la casa también. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, novedades de la 168, cortito. Hay corte. Hay corte de los dos lados y bueno, lamentablemente por este episodio que... Recién lo abordábamos. La muerte del taxista, que bueno, esperemos que se tomen las medidas. Nosotros hace tiempo proponíamos la instalación de mamparas como una medida de seguridad. Esperemos que esto haga recapacitar a las autoridades municipales de tomar algunas medidas encaminadas a proteger a los peones de taxi y a los choferes de remis. Bueno, ahí está una novedad que tiene que ver también con Último Momento, enlazado de alguna forma también con parte del acervo legislativo de la ciudad de Santa Fe, específicamente desde el bloque justicialista. También está Carlos Kaufmann, hombre de la costa. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, me parece que volver a la costa se va a complicar un poco esta tarde. Va a ser complicado por este lamentable suceso. Bueno, bienvenidos a los tres. ¿Qué es el nuevo espacio santafesino? Bueno, ya lo explicamos en alguna oportunidad, pero es importante retomar la idea del nuevo espacio. Creo que mi condición ya de diputada electa por ese nuevo espacio fue una de las dos listas, uno de los dos espacios que competimos en las internas. Creo que fue ahí está, mira, el logo del nuevo espacio santafesino. Le falta el escudito del PJ, porque no hay que olvidarse que es un espacio dentro del Partido Justicialista. Y bueno, creo que es un espacio múltiple, es un espacio plural, una construcción colectiva, que se da en esta variedad de visiones que hay acerca de... No rompimos con nadie, dijiste hoy. Yo dije, y lo vuelvo a decir acá, yo creo que no hay ruptura ni ideológica ni conceptual. Creo que tenemos profundas coincidencias con muchos peronistas de la provincia, pero también era importante para nosotros marcar una identidad propia, una construcción nueva, una construcción convocante, una construcción con un fuerte anclaje territorial. Por eso la presencia hoy de la cantidad de presidentes comunales, intendentes, enorme cantidad de intendentes hoy, senadores, sindicales y las organizaciones gremiales y sociales que no solamente nos acompañaron en la campaña, sino que también hoy ratificaron ese apoyo dado en su momento, que fueron cerca de 200.000 votos y que creo que hoy son la plataforma sobre la que nos situamos para seguir construyendo. Esto de agregar, declarar de que no hay ruptura tiene que ver justamente con esto, que nos interesa ampliar las bases de sustentación del movimiento nacional, ese movimiento que hoy está hackeado por este modelo neoliberal que impera en el país, y creo que las construcciones colectivas se hacen desde muchos lugares y con muchas voces. Bueno, había escuchado en algún momento una teoría que tenía que ver con que el gobierno nacional está montando cierta cantidad de escenas mediáticas, políticas, y que en realidad lo que se quiere es pasar por un tubo en el Congreso las reformas, la previsional, la tributaria, la reforma de justicia. Hoy adelantaste tu voto negativo hacia la reforma previsional. Tal cual. Creo que el espacio adelantó su voto, su oposición a la reforma previsional. Nosotros teníamos en el año 2009 una ley, que fue la ley de movilidad, que planteaba un haber mínimo garantizado y una serie de ecuaciones que llevan hoy a los jubilados a tener una jubilación mínima de 7.200 pesos. A ver, para hacerlo claro a la gente y que lo entienda, si hoy se aplicara en la República Argentina a esos 3,5 millones de jubilados estatales que cobran la jubilación mínima, con la ecuación que hoy plantea el gobierno... ¿Cuánto cobraría? 5.400. O sea, ¿cómo no decir que no a un presidente que hace del ajuste una política de Estado y una política de Estado sobre los sectores más vulnerables? ¿Sabes cuánto ajusta Macri sobre uno de los sectores más vulnerables del país? 100.000 millones de pesos. Imaginémonos si no habrá otros sectores a quien tocar mucho más poderosos desde el punto de vista de las ganancias que no sean los jubilados. Seguramente sí. Por lo menos para nosotros es realmente inusitado. Creemos que esto es los 90 reforzados. Los podríamos llamar así. Había una reflexión, no recuerdo de qué dirigente sindical, muy interesante acerca de qué iba a pasar con la juventud si se aprobaba la reforma previsional. Aquella masa de personas que
iban a tener que quedarse 5 años más en su trabajo. ¿Y qué iba a pasar con la masa de jóvenes en ese sentido? ¿O no iban a trabajar o iban a...? Es una reflexión que hacen muy interesante los dirigentes gremiales de nuestro sector también la hacen. Ellos plantean exactamente eso, que claro, al tener que trabajar 5 años más, tanto mujeres como hombres, va a haber una oferta laboral que disminuye en los sectores más jóvenes. Entonces, ya de por sí la juventud está siendo hackeada, ¿no? En cuanto a la oferta laboral y también por otras cuestiones que hacen que elija otros horizontes en su vida. Además de estar hackeada por la violencia, por algunas otras cuestiones que de alguna manera la ponen fuera del mercado de trabajo. Muchos factores. Si a esto sumamos además esto, es un escenario para otro sector vulnerable, porque los jóvenes también son un sector vulnerable. Concejal, el nuevo espacio en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, ¿cuáles son los canales de expresión que tendrá? Bueno, sin duda es que el Consejo Municipal va a ser uno de esos canales de espacio, de presentar el nuevo espacio. Lo que pasó hoy en el Quincho del Chiquito, donde había presidentes comunales, intendentes, el propio presidente del Partido Justicialista, habla de esa representación institucional que tiene el nuevo espacio santafesino. Creo que la figura emergente es Alejandra, el caudal electoral que sacó con apenas mes y medio de campaña y con un esfuerzo que se tradujo en un buen resultado electoral, pero que después se fue consolidando con trabajo, que hoy llegamos a presentar este espacio. Y bueno, Santa Fe va a tener un rol protagónico, es la capital de la provincia. Acá no solamente hay sectores vinculados al Consejo Municipal, hay organizaciones de la sociedad civil, hay vecinalistas, hay sectores gremiales que están apoyando el nuevo espacio y vamos a trabajar para consolidar esta fuerza que tuvo una primera instancia en el proceso electoral que pasó hace poco tiempo, pero que con trabajo se va a ir consolidando como una fuerza importante dentro del justicialismo de la provincia de Santa Fe. ¿Qué expresiones o qué demandas está teniendo hoy el Consejo Santafesino que Nuevo Espacio Santafesino puede atender? Bueno, justamente para nosotros es toda una novedad tener una representación en el Congreso Nacional. Hoy una de las temáticas que vamos a estar impulsando a través de Alejandra seguramente va a ser esto que reclamaban los taxistas, que no hay autos adecuados o no hay un mercado que contemple esta situación de tener un auto que cuentes con las condiciones de seguridad para poder brindar este servicio público tan importante. Otras capitales, no de nuestro país, pero del mundo, han avanzado en ese tema. Creemos que es momento que en la Argentina se avance y bueno, va a ser una herramienta muy importante lo que propongamos en la Cámara de Diputados de la Nación. Carlos, desde Santa Rosa de Calchines y desde la costa en general, ¿cuál puede ser esa expresión que llegue al Congreso de la Nación? Bueno, en general de toda la provincia, nosotros más de 100 presidentes comunales estamos participando de este encuentro. Esta construcción colectiva, como bien dice Alejandra, que además ha surgido desde abajo. Teniendo en cuenta eso que dice el Martín Fierro, que dice que hay que recordar que para hacer bien el trabajo, el fuego para calentar debe ir siempre de abajo. Bueno, este espacio se construyó de esa manera, sigue de esa manera, y la apuesta, no hay individuo que se pueda desarrollar en una sociedad que no se desarrolla. Y tampoco ninguna comunidad se puede desarrollar en una provincia o en un país que no se desarrolla. Por eso es apuesta, porque si no cada uno se quedaría en su sector, ganando sus elecciones en su pequeña comunidad. Pero indudablemente en este caso nosotros tenemos una representación en el Congreso Nacional y tenemos una fuerza provincial que apuesta justamente a que podamos crecer todos. 100 comunas aproximadamente. Siempre sí, un poco más de 100 comunas entre Partido Justicialista y Vecinalistas que también apoyan este espacio. ¿De qué habla eso? ¿De qué habla lo colectivo en 100 expresiones? De la necesidad de una nueva construcción, de esto, de que surja desde abajo, ¿no? Con la fuerza de lo territorial. Obviamente los presidentes comunales somos los que estamos primero en la trinchera recibiendo las necesidades, las inquietudes de los vecinos. Y Alejandra es en ese sentido, más allá de esta construcción colectiva, una persona que sabe escuchar y sabe valorar qué es lo que pasa en cada uno de los territorios, por eso hemos encontrado en ella una referente para este espacio. Alejandra, hoy decías que se terminaron los personalismos y que el único ismo que se pertenecía en este caso era el justicialismo. Exactamente, a mí me parece que citabas a Fito Páez ahí, bueno, una parte. Sí, a un amigo además. Yo creo que un
una construcción colectiva de estas características, un justicialismo adaptado al siglo XXI, ya no se puede sostener más esto de que a un apellido le pongamos un ismo. Eso es muy efímero y eso no sirve. Eso realmente le hace el juego. Creo que eso se convierte en funcional a estos adversarios tan enormes que tenemos, que son los modelos neoliberales que están hoy gobernando el país. Y creo que justamente este ismo del justicialismo puede abrazar, como abraza siempre, como abrazó el movimiento nacional, a distintos sectores. Porque nosotros también, como decía Carlos y decía Nacho, hacemos una fuerte convocatoria a los independientes, a los sectores aliados. O sea, somos profundamente frentistas. No hemos tenido ninguna ruptura tampoco con ningún otro sector del peronismo. Esto se trata de sumar, de ampliar y de crecer. Y los anclajes territoriales tienen estas virtudes, ¿no? De que crecen desde el pie, y que crecer desde el pie implica, en definitiva, abrevar de las necesidades de los territorios. Entonces mi compromiso es doble. Mi compromiso es tener una parte de mí y de mi cabeza ahí pendiente de estas grandes cuestiones que se van a discutir en la Cámara de Diputados, y después recorrer la provincia, que creo que le corresponde y el compromiso que tiene todo dirigente en estos tiempos. Sobre todo una provincia que obviamente viene de 3 derrotas del justicialismo, que no tiene el sostén y el soporte de un oficialismo provincial ni de un oficialismo nacional, con lo cual hay carencias, hay necesidades que tienen que ser atendidas y debemos escuchar. ¿Hay autocrítica de esas 3 derrotas del justicialismo? ¿Las escuchan ustedes en sus espacios? ¿Las han escuchado en el partido? Yo creo que nacimos de la autocrítica, y si no había autocrítica era imposible, ¿no, Carlos, avanzar de esta manera? Sí, así ha sido. Así ha sido, por eso esta construcción. Y hemos sido autocríticos también antes. Obviamente a veces eso no se hace público, porque la autocrítica justamente queda hacia adentro. Se está claro. Lo hemos sido años anteriores y lo hemos vuelto a hacer en este año. Y bueno, fruto de ese crecimiento de autocrítica surge este nuevo espacio. ¿Concejal? No, comparto lo que decían mis compañeros del nuevo espacio, digamos. En el caso de la ciudad de Santa Fe también es un lugar donde hemos sabido, nos hemos acomodado a esta situación de derrota. Después de mucho tiempo, el espacio institucional del Consejo Municipal, después de 9 años, logró recuperar la presidencia del cuerpo. Hoy logramos por unanimidad, hace pocos días, justamente consolidar esa situación. No solamente los concejales que integramos el interbloque justicialista, sino el resto de las fuerzas políticas apoyaron la propuesta de trabajo que delineamos para el año 2018. Y en ese sentido me parece que tenemos que seguir avanzando. Como bien lo decían ellos, uno puede encontrar distintas representaciones institucionales, pero también distintas realidades, distintas idiosincrasias. Y bueno, y el nuevo espacio junta todo eso. Y nos parece que en esta etapa que le toca atravesar a nuestra provincia de Santa Fe, es muy importante juntar la mayor cantidad de voces, y sobre todo si son diversas. Fue muy fuerte hoy, mira, teníamos una fuerte representación del sur, del centro norte y del norte forestal. La verdad que eso emociona, y de las organizaciones gremiales también. Y yo me permití citar a otro rockero, porque yo soy la generación del rock and roll. Escuché a Calamaro por ahí también. Cuando brindamos por la victoria, por el empate y por el fracaso, porque también de los fracasos se aprende. Hemos perdido algunas comunas, lo cual no significa que muchas hayan obtenido triunfos, y hay que aprender de eso, y de las derrotas vamos a aprender. Nos vamos a levantar como el ave fénix. El peronismo no está muerto. El que diga que tiene la sentencia de muerte se equivoca. ¿Cómo te imaginas de aquí en adelante el Congreso, Alejandra? Me imagino un Congreso complejo, me imagino ya quizás mañana una sesión que no se sabe todavía si van a llamar a sesión o no por el tema previsional. Me imagino un Congreso discutiendo los grandes temas que preocupan al país, bueno, el presupuesto en lo inmediato y después la reforma laboral, obviamente, en la que vamos a estar codo a codo con las organizaciones gremiales poniendo ese oído. Por eso lo interesante del espacio es tener la riqueza conceptual del espacio, ¿no? Poder tener esa cantidad de información, la que surge del territorio, la que surge del Poder Legislativo, de los consejos deliberantes, de las organizaciones gremiales, de la calle.
es muy interesante. Hoy, al principio de la locución en el Quincho Chiquito, hacías referencia a tu juramento y hablabas de un Estado que está de a poco recortando derechos y que se están perdiendo derechos. Esto es notorio con las reformas o con las reformas que se impulsan, pero también en otros planos claramente se están... Sí, y además yo no te olvides que vengo a ser jueza, Sí, con sí, lo cual juré ese día, digamos, le agregué a mi juramento la plena vigencia del Estado de Derecho, porque se respira en el aire algo complejo y creo que tenemos una división de poderes hackeada. Quiero creer que el presidente no sea el que esté detrás de estas acciones judiciales. Quiero creer que no existe un partido judicial, pero hay algunas acciones que son cuanto menos sugestivas. No estamos en estado de guerra como para procesar a alguien por traición a la patria. Y esto no es una defensa en términos personales, es una defensa en términos institucionales. Claramente. Y creo que de ese modo, con esa lógica, también tendrían que ser indagados los 123 diputados que votaron el memorándum, con lo cual me parece que hay un cierto sector de la justicia que se está extralimitando, que no está cumpliendo con su función, que está violando. Está haciendo funcional A. O está haciendo funcional A, quiero creer que no, y está violando claramente la división de poderes. Muchísimas gracias a los tres. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, con nosotros Alejandra Rodenas, Ignacio Martínez Kers y también Carlos Kaufmann representando a este nuevo espacio santafesino que hoy, bueno, ahí está, aplausos, claro que sí, y que, como lo dijo la diputada electa, viene siendo parte, obviamente, del justicialismo y que de alguna forma dio el nombre a una de las listas por las cuales hoy Alejandra Rodenas ocupará una banca en el Congreso Nacional representando a Santa Fe en la Cámara Baja. Así que bueno.